Bueno, entonces nos vamos con este tema que es ojo rojo, que es una de las principales consultas que se van a ver a nivel de medicina general. Entonces es importante saber, así como nosotros en migraña tenemos las banderas, unos signos que nos van a generar una alerta, una bandera roja, acá en oftalmología también la tenemos en este caso de ojo rojo. Entonces primero tenemos la pérdida de la agudeza visual, el paciente que llega con mucho dolor ocular, el paciente que llega con un ojo rojo, el paciente que tiene secreción, el paciente que tiene una opacidad corneal, el paciente que tiene fotofobia y el paciente que ve como tal unos halos de luz al momento que está expuesto entonces al ambiente externo que me va a generar algún tipo de luz. Entonces todo esto es importante porque el paciente cuando nos llegue con esto nosotros de una vez debemos de prendernos las alarmas y empezar a desglosar cuál es lo que en realidad según lo que el paciente tenga nos va a generar como ese tipo de alteración. Entonces ahí vamos a generar algún tipo de un enfoque muchísimo más práctico. Entonces cuando a nosotros nos llega entonces el paciente con ojo rojo, entonces debemos de preguntarnos por qué llega el paciente así. Tenemos que mirar la agudeza visual, tenemos si tiene, clasificar el tipo de ojo rojo que el paciente tiene, si el dolor es leve, moderado, severo y el tipo de secreción, que todo esto en conjunto nos va a generar nos va a ayudar a generar un enfoque en lo que el paciente tiene en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que me va a dar ojo rojo? Tenemos diferentes tipos de causas, principalmente las traumáticas. Estas traumáticas se ven en los pacientes que tienen, obviamente, generalmente se ven más en hombres, que son los que están trabajando en carpintería, en soldaduras, en cosas así, que igual la soldadura también nos emplea en otro punto más, en vez más de una traumática, sería más como una química, que esa la podemos vemos más adelante. Entonces, en este caso tenemos lo traumático, que es el paciente que llega, que el trauma ya sea abierto o sea cerrado, y las quemaduras que me van a generar como tal ese daño a nivel de los ojos del paciente. Entonces hay algo a nivel de las causas médicas. Entonces de las causas médicas hay que mirar siempre lo que me va a generar el ojo rojo, el paciente que va a llegar con la pérdida visual súbita, que es muy importante. ¿Por qué? Porque si el paciente tiene una pérdida visual, obviamente en el momento nosotros no vamos a pensar en algo como algo leve, sino que ya podemos estar empezando no en algo tan agudo, sino en algo como un poquitico más crónico, como por ejemplo un glaucoma. Sabemos que el glaucoma generalmente no es una instauración tan rápida, pero ya tiene un proceso crónico, una uveitis, una queratitis y una escleritis. Mientras que si el paciente me llega con una pérdida, sin pérdida visual, pero con ojo rojo, ya empezamos a mirar, listo, entonces es una conjuntivitis, que la conjuntivitis nunca va a presentar una pérdida visual, o el paciente presenta una blefaritis o tiene orzuelos. Entonces es importante, entonces llegó el paciente, ¿tiene pérdida visual o no? Listo, si tiene, empezamos a mirar en estas causas que son como un poquitico más crónicas, glaucoma, uveitis, queratitis o escleritis, y si no, ya sabemos que entonces estamos frente a algo que no nos va a generar tanta alarma, porque un paciente con pérdida visual, a ese paciente tenemos que correrle más. Entonces, es importante saber el paciente, listo, llegó con ojo rojo, debemos de mirar el tipo de hiperemia que el paciente va a tener. ¿Listo? Entonces, para empezar, hablemos de la hiperemia ciliar. Entonces, la hiperemia ciliar es un poquitico más, como podemos ver aquí, como en un sol. ¿Listo? Por lo menos acá se ve. Es importante, ¿por qué? Porque en esta hiperemia ciliar, ella está un poquitico, está pegada más hacia el limbo esclerocorneal. Generalmente es perilimbar y la vamos a encontrar en una epiescleritis, en una escleritis o en una iritis como tal. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros vamos también a estar más acá en esta conjuntival, entonces es importante que la conjuntival es más periférica, miren, por lo menos es más periférica. ¿Sí ven acá? Porque en esta parte vemos que hay como más zonitas como a nivel en esta parte de la esfera un poquitico más blancas que las otras, y generalmente me va a comprometer la conjuntiva tarsal, que es la parte alrededor del párpado. Entonces a estos pacientes que nos llegan con este patrón de conjuntivitis, de hiperemia conjuntival, debemos mirarle la parte interna del párpado, y ella siempre nos va a respetar el limbo esclerocorneal, que es esto que yo les estaba mostrando acá. ¿Listo? O sea, miren que acá nos está respetando esta parte del limbo esclerocorneal. Entonces básicamente es importante, porque el paciente que llegue con un tipo de hiperemia conjuntival, hay que revisar el párpado y mirar que si en estos momentos respeta como tal el limbo esclerocorneal.
Ahora vamos a encontrar con un patrón mixto, entonces es que tiene tanto la ciliar como la otra lago conjuntival, que es más periférica. Entonces, acá es algo muy importante, y es que a nivel de la mixta, bueno, se va a presentar, vamos a encontrar los dos tipos de patrones, y con esta, que es la característica que ella va a presentar, que ahorita les voy a decir, es siempre en este tipo de patologías las vamos a poder confundir con una hemorragia conjuntival. Entonces, porque generalmente no tenemos un patrón como tal estable, sino que es algo totalmente diferente. Esta, ¿cómo sabemos que es una hemorragia? Miren por lo menos este halo. Una hemorragia conjuntival siempre me va a respetar y va a tener este halo, mientras que en una hiperemia como tal mixta no lo va a tener, que es otra cosa. Vamos a encontrar en esta hemorragia subconjuntival, miren que el color es un poquitico mucho más roja y no tiene como tal esos vasos que se ven. Y lo otro es que se van a ver estos parches, que es un cambio de la hemoglobina. Cuando sabemos en ese momento de degradación de la hemoglobina, va a cambiar como tal el color. Entonces, importante el halo, que son más rojas, y estos parchecitos. Entonces, si ya tenemos con esto, estamos hablando de una hemorragia subconjuntival, y no la debemos confundir con una mixta, que básicamente la mixta o es una combinación de la ciliar y la conjuntival, o la mixta siempre la vamos a confundir con esta hemorragia subconjuntival. Entonces, en este punto, que es importante entender, hay que mirar los tipos de secreción, o sea, qué me va a generar a mí ¿qué me va a generar a mí un tipo de secreción. Entonces, estamos frente a diferentes tipos, diferentes patologías. La conjuntivitis me va a generar secreción, la blefaritis me va a generar también un tipo de secreción, y la queratitis infecciosa también, y me va a comprometer como tal la agudeza visual, y la dacrocistitis. Entonces, en este punto es bastante importante mirar cuál es el tipo de secreción. Pero si el paciente nos llega con secreción, nosotros de una vez vamos a pensar o en una conjuntivitis, en una blefaritis, en una queratitis infecciosa o en una dacrocistitis, que es por lo menos la queratitis infecciosa, es la única de estas que genera secreción y que me va a generar un compromiso de la agudeza visual. Entonces, empezamos por los tipos de secreción. Una secreción acuosa, paciente que llega con secreción acuosa, estamos frente a un paciente que en estos momentos está o por algún virus o que es alérgico, ¿sí? Entonces, los virus o las alergias, es muy importante saber en el tipo de secreción para nosotros enfocar el tratamiento y el diagnóstico del paciente. Si tenemos esta parte de esta secreción, estamos o frente a algo vírico o frente a toxinas, que ya más adelante en el examen oftalmológico vamos a mirar si es virus o no. Las otras, la parte mucosa. Entonces, en la secreción mucosa estamos frente a dos tipos. Entonces, el paciente que tiene un ojo seco va a generar este tipo de mucosas, y el paciente que tiene también nuevamente esta secreción mucosa, estamos frente a algo alérgico. Entonces, la alergia nos va a generar tanta líquida como mucosa. Pero el ojo rojo, paciente que llega a ojo rojo, el ojo se va a ver en estos momentos en obligación de generar un tipo de secreción adicional. Entonces, acá son como más mucosas. La otra, esta es la que genera como un tipo más de importancia clínica, la purulenta. Cuando estamos es una secreción francamente purulenta, que generalmente la que pasa en los niños, estamos frente a una infección por gonococo. Pero también en esta, miren que en esta por clamidia no es tan francamente purulenta, sino que es como un poquitico como más confinada a la parte del ojo. Pero entonces esta sí es importante para nosotros saber el tratamiento, porque si nosotros estamos frente a estos tipos de secreciones, de una vez vamos a estar frente a algo bacteriano. Ahora, la purulenta. Esto entonces es lo que viene lo purulento. Nuevamente, lo que para recordar es una infección bacteriana grave siempre, porque nosotros no vamos a tener ojo rojo con secreción bacteriana, porque sí, hay que mirar la parte generalmente es algo más grave y más comprometido. Entonces, acá en esta parte, en el párpado, es importante saber que tenemos una lámina anterior, que es la parte de la piel y el músculo, y tenemos una lámina posterior que está en el tarso y la conjuntiva, que esa la vamos a mirar simplemente vertiendo el párpado, mirando qué es lo que está en la parte interna. Entonces, la blefaritis es como tal esa inflamación que vamos a encontrar del borde libre del párpado. Entonces, acá que es importante la lámina anterior, siempre vamos a tener
Cuando tenemos algún tipo de compromiso, como tenemos más pieles, pues vamos a encontrar como un poquitico más escamas, más escamativas, y acá vamos a estar frente a un estafilococo. Pero en la lámina posterior, si tenemos una afectación del tarso y la conjuntiva, tenemos esta parte que es muy importante, y es a nivel de este ácaro, que es el Demodex, que es muy importante saberlo porque se encuentra más que todo es en las glándulas del meibonio. Y esto la vamos a mirar, es obviamente no en la parte tan anterior, sino mirando bien la parte posterior del párpado, pero como se ve acá claramente, la idea es que no lleguemos hasta este punto, porque nosotros en el adecuado examen ocular, cuando llegó el paciente en el examen físico, tenemos esta sospecha, vamos a mirar la parte posterior del párpado para evitar que llegue a esta parte crónica del Demodex, ¿listo? Que es lo que me va a inflamar como tal el párpado. Y acá vamos a encontrar como tal la rosácea, que nos va a generar algo como más rosadito, y tenemos como, esto ya es como en la lámina posterior, pero a nivel de la lámina anterior es que lo vamos a ver clínicamente. Entonces, ¿qué es lo importante del paciente que nos va a llegar en estos casos con la blefaritis, con la inflamación del párpado? Va a tener ojo rojo, no va a tener pérdida de la agudeza visual, porque simplemente va a ser una inflamación del párpado y por lógica no lo puede sacar. Secreción, sí va a tener secreción, y depende del tipo de secreción, del tipo de patología el paciente lo va a tener. Entonces, en blefaritis, ¿qué es importante? En la blefaritis, cuando el paciente nos llega con una blefaritis, con la inflamación del párpado, hay que hacer algo que es un examen fresco de pestañas. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos como tal el examen fresco de pestañas, el agente etiológico, vamos a enfocar directamente el tratamiento del paciente y vamos a evitar las complicaciones. Pero entonces, ¿cómo se hace el examen fresco de pestañas? Tomamos 10 pestañas superiores, 10 pestañas inferiores, y con esto vamos a realizar como tal a nivel de microscopio, eso lo miran a nivel de bacteriología, a nivel de laboratorio, y vamos a mirar si estamos frente a estafilococos o si vamos a estar frente al Demodex como tal, que es el que nos va a salir. Entonces, el párpado, ¿cuál es la clínica de un paciente que viene con blefaritis? Si tenemos una inflamación del párpado, es el párpado engrosado, no va a tener se va a presentar una ausencia de pestañas, va a tener secreción y va a tener descamación, y también puede generar telangiectasias, pero cuando es algo más crónico y está asociado a rosácea. Pero entonces, ¿cuál es la clave diagnóstica en este punto? Entonces en este punto lo más importante en la clave diagnóstica de un paciente con blefaritis es 1. El paciente va a tener un ojo seco, claramente. Va a tener una alteración a nivel de las glándulas de meibonio. Tercero, esto se va a generar entonces como uno, tenemos los párpados que van a estar pegados. El paciente llega en la mañana, el paciente que llegó porque va a tener su ojo pegado, porque tiene como tal su ojo seco, va a tener esa inflamación de las glándulas de meibonio. Lo que va a hacer es que todas esas glándulas accesorias que me van a producir las lágrimas no se van a poder drenar completamente, porque va a haber como un impedimento en la salida de las lágrimas, porque tenemos una inflamación como tal del párpado que nos evita que estas glándulas, tanto las de meibonio como las accesorias, nos puedan llegar a generar una secreción, y por eso es que el paciente nos va a tener como tal el ojo seco. Entonces también es muy importante, porque los pacientes en la mañana amanecen con el ojo obviamente pegado y muchísimo más seco, pero en el largo del día va mejorando. Eso también es muy importante. Entonces, en la blefaritis, cuando ya le realizamos el examen fresco como tal de pestañas, sabemos que estamos frente a ya el diagnóstico bacteriológico nos dice que estamos frente a estafilococos. Es el paciente que llega en la caspa seborreica y va a tener esa caspita alrededor de las pestañas y de las cejas. El tratamiento va a ser en este paciente ácido fucídico. El ácido fucídico se va a realizar, entonces, se va a aplicar 3 veces al día por 10 días en el paciente que ya como tal nos dan un diagnóstico con estafilococos. Pero si ya vemos el paciente que tiene el párpado engrosado, que tiene la madarosis, que esa madarosis es la pérdida de las pestañas y que genera también chalazuelos o suelo a repetición, pero ya tenemos el diagnóstico de Demodex,
y que el párpado está obviamente un poquitico más rojo por ese parásito, porque el parásito lo que hace es que se aloja a nivel de esa parte donde tenemos el folículo de la pestaña. Entonces el tratamiento va a ser ivermectina, 1 gota por kilo, y se repite a los 15 días, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa? Yo ya le inicié el tratamiento al paciente no me mejora. Entonces, una vez que lo que tengo que hacer antes de generar por lo menos la remisión a oftalmología, le adiciono doxiciclina 100 miligramos cada 12 horas por 6 semanas, y se puede extender hasta por 6 meses, pero obviamente esto nosotros lo podemos dejar instaurado. Ese paciente que llega, le iniciamos tratamiento, no mejora, que sigue igual con sus manifestaciones clínicas, le adicionamos la doxiciclina, y ahí sí lo enviamos al oftalmólogo, y el oftalmólogo es como tal el que decide qué es lo que va a hacer con ese paciente. ¿Listo? Eso es lo que se vamos a encontrar en la rosácea, que es una rinofima, que es una deformación a nivel de la parte nasal, y las telangiectasias que también vamos a encontrar. Entonces el paciente como tal nos llega, inicialmente le iniciamos su tratamiento y nos presenta con todo eso. También estamos frente a algo un poquitico más crónico. ¿Qué es lo importante en esto? Tenemos que evitar siempre en estos pacientes la triquiasis y el entropio. La triquiasis es cuando esas pestañas crecen hacia adentro, y el entropio es como tal cuando tenemos esta parte, esta alteración a nivel ocular. Esto es lo que debemos evitar. La conjuntivitis, ese ojo rojo que todos conocemos, es la segunda causa que nos va a generar ojo rojo, y lo más importante en este, nunca el paciente va a tener una alteración a nivel de la agudeza visual. Secreción sí va a tener, ¿cierto? Depende, puede ser cualquier tipo. Entonces, ¿cuál es la clave en estos pacientes? Generalmente es unilateral, inicialmente, porque ya todos vemos que por migración y por autoinoculación nosotros vamos a generar el cambio ya la pata a que sea bilateral. Pero inicia unilateral, el ojo rojo va a ser periférico, vamos a tener edema de párpados, y el ojo rojo va a amanecer pegado. ¿Listo? Entonces, acá es importante entender que el periodo de contagio de estas personas, de estos pacientes, es de 48 a 72 horas. ¿Listo? Entonces, ese es el paciente que debemos explicarle el aseo importante de las manos, que nunca va a tener compromiso de la agudeza visual, pero que va a tener secreción y que va a tener ojo rojo. Entonces, ¿cuál es la etiología? Entonces, como siempre, virus y bacterias. Las bacterias son las virales, generalmente es la que es más común, y esa es la que yo les comentaba, que a nivel inicial, si la secreción es un poquitico como más acuosa, podemos pensar en algo viral, pero a nivel del examen oftalmológico nosotros debemos entender que se van a ver un tipo de células que ya se las voy a mostrar para que nos quede claro. Empezamos con la parte bacteriana. A nivel bacteriano es que la secreción, obviamente, miren que es un poquitico como más purulenta. El tratamiento es la sulfacetamida sódica, la cual se va a realizar. Entonces esta sulfacetamida se va a aplicar cada 2 horas por 48 horas, es decir, son 2 días en el que el paciente se le va a estar aplicando cada 2 horas, y luego cada 4 horas por 7 días. Porque es importante hacer esa como cada 2 horas, porque resulta que los antibióticos a nivel oftalmológico son concentración dependiente. Entonces, más o menos, como el paciente ya está muy sintomático, lo hacemos cada 2 horas, porque más o menos a la hora y media empieza a descender el pico antibiótico a nivel ocular. ¿Listo? Entonces, es por esto, porque es tiempo dependiente, y generalmente las 4 horas de administrado ya no tenemos ningún tipo de trabajo como tal antibiótico acá. Y la otra opción es la tobramicina, pero la que generalmente usamos es la sulfacetamida. ¿Listo? Cuando estamos frente a algo viral, que es la más común, vamos a encontrarnos infiltrados subepiteliales en la córnea. Entonces, ¿qué son estos que están acá? Pacientes que llegan con ojo rojo, que llegan con secreción un poquitico más acuosa, más clara, pero le realizamos el examen físico, taquete, encontramos estos infiltrados subepiteliales. Estamos frente a algo muchísimo más viral. Entonces, como no tenemos antivirales, lo que le vamos a hacer es fluorometalona, para evitar como tal que estas partes, como que esos infiltrados subepiteliales en la córnea se me cronifiquen y me generen una opacidad corneal. Entonces, importante acá en estas etiologías virales, en comparación con la bacteriana, es que en la bacteriana generalmente se va a encontrar el pulso en todo el día, mientras que acá el paciente llega, por ejemplo,
consulta, tiene su ojito, amanece con su ojito pegado, se realiza, se limpia sus secreciones y ya puede tener a lo largo del día su ojito rojito, pero no lo va a tener pegado. Lo que sí es que a lo largo del día van a estar con un frecuente lagrimeo, mientras que en la bacteria no vamos a tener la secreción. Estas son los pacientes que presentan pseudomembranas, que son por estos agentes, que son virales, Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, y por los adenovirus, que van a generar esto, que es muy característico, que son estas pseudomembranas. Entonces esta es una conjuntivitis pseudomembranosa. ¿Listo? Que es importante siempre mirar al paciente por medio de fluoresceína si el paciente tiene o no cualquier tipo de laceraciones a nivel de la córnea. Si el paciente no tiene ningún tipo de laceración de la córnea, que lo que vamos a hacer es desinflamar, que esto es importante aprenderlo, con la fluorometalona. La fluorometalona es la que nos va a ayudar en siempre el paciente para evitar algún tipo de inflamación en el paciente. ¿Listo? Entonces, se realiza esto se aplica cada 8 horas por 7 días la fluorometalona. Y obviamente si el paciente vemos que presenta, o sea, esta tinción con fluoresceína nos sale positiva, no le podemos administrar como tal fluorometalona, porque lo que vamos a hacer es que vamos a complicar el cuadro del paciente y el daño a nivel de la retina, de la córnea, perdón. Cuando debemos remitir al paciente, si 48 a 72 horas el paciente no mejora, nosotros le iniciamos su tratamiento, pero el paciente sigue con ojo rojo, sigue con esa secreción, ahí sí lo remitimos, pero si el paciente después de esas 72 horas, generalmente las 48 horas, el paciente ya presenta mejoría, no tenemos que remitirlo. En estos casos de queratitis, en los casos de queratitis infecciosa es algo muy importante, y es que ojo rojo va a tener, porque todas las patologías van a tener ojo rojo, va a tener un compromiso de la agudeza visual y va a tener secreción, es decir, esta tiene las tres. ¿Listo? Frente a queratitis tenemos diferentes tipos, por parásitos, que es la cantamoeba, el paciente que usa lentes de contacto. El paciente que presenta uso de lentes de contacto, ¿qué tipo de queratitis infecciosa es más posible? Por la cantamoeba, y es parasitaria. En la bacteriana generalmente es más aguda, o sea, el paciente llega en un tipo de queratitis infecciosa, compromiso de agudeza visual, va a presentar ojo rojo y va a tener como tal secreción, pero entonces es más agudo, podemos empezar a pensar en algo bacteriano. Si es algo viral, es más subagudo, no es de un inicio tan rápido, estamos frente al herpes y es muchísimo más recurrente. Y la micótica son esos pacientes campesinos que estuvieron en su trabajo, en su casa, en su campo, y que 3 semanas antes tuvieron un accidente con algún tipo de algo vegetal, por ejemplo, de su cultivo o de lo que ellos estén trabajando. Y como tal, entonces, ¿cuál es la clínica que va a tener un paciente con estas patologías? Entonces, con las queratitis, uno es un ojo rojo mixto ciliar. ¿Listo? ¿Cómo así? O sea, es un ojo rojo que tiene tanto ciliar como conjuntival, pero predomina más el ciliar, es decir, en sol. Tiene un gran compromiso de la agudeza visual. Por eso es importante siempre generar la atención con fluoresceína. El paciente, digamos, nos llega con una opacidad de la córnea, ¿cierto? Porque también se puede presentar. Teñimos al paciente con fluoresceína. Si el paciente no tiene como tal algún tipo de alteración, hacemos lo que habíamos dicho anteriormente. Entonces va a tener la secreción que es como tal un poquitico más clara, más acuosa, el ojo rojo, la fotofobia está presente, y el blefarospasmo, que esto es la tríada del segmento anterior. Cuando ya el paciente nos llega con esta tríada de segmento anterior, que es la parte de la epífora, el paciente que nos llega como tal con la fotofobia, con el blefarospasmo, y nosotros tenemos esto anterior, vamos a generar le vamos a tomar 4 cultivos, le vamos a hacer directo y KOH para mirar en realidad frente a qué estamos haciendo. Entonces, ¿cuál es el tratamiento en esto? En tratamiento se les da a los pacientes siempre moxifloxacino, pero por el alto riesgo sería 1 gramo cada hora, ¿sí? Pero como tiene un alto riesgo de resistencia, se envía la natamicina, ¿sí? Pero entonces esta lo que tiene es que sí es un poquitico más costosa. Entonces, como es bastante costosa, se recomienda prepararla con 50 miligramos de anfotericina más 10 cc de solución salina. Esto lo que vamos a hacer es que los vamos a tener como tal acá en la jeringa. De esos vamos a sacar 8 cc de solución salina, le vamos a adicionar 12 cc de solución salina para 20 cc
y vamos a tener esa mezcla que la vamos a dejar en la puerta de la nevera por 7 días, que generalmente la debemos de poner en un frasquito de lágrimas artificiales. Se van a tener por 7 días y en la puerta de la nevera. Ya cuando si el paciente necesita más, volvemos y le preparamos otra. Y esta es otra opción, pero no es tampoco como tan usada, que también se genera se da una gota cada hora, perdón. Y ¿qué pasa acá en estos casos? También le podemos administrar al paciente por vía sistémica ketoconazol 200 miligramos si nosotros queremos como tal reforzar el tratamiento en el paciente, y le damos 200 miligramos vía oral cada 12 horas por 15 días. ¿Listo? ¿Cuáles son las principales complicaciones que debemos siempre evitar en esto? Es la perforación contenida del ojo, que es una principal complicación. Entonces, el paciente que llega, listo, ya le hicimos todo, le hicimos el diagnóstico, le hicimos tratamiento, ¿le cubrimos o no le cubrimos el ojo? Resulta que no. En estos casos está totalmente contraindicado cubrir el ojo. ¿Por qué? Porque uno, eso nos va a generar un caldo de cultivo. Dos, nos va a generar una alteración a nivel de la epitelialización, que esto me quedó mal, ya lo cuadro. Entonces nos va a generar alteraciones a nivel de la córnea. La queratitis esbética tampoco es necesario hablar mucho, le hacemos una tinción, vamos a encontrar como tal esa úlcera dendrítica, ya. Ahí ya nos cantó. Entonces, fluoresceína, y el paciente como tal, el tratamiento en este caso sería la ciclovir. ¿Listo? Entonces, acá es muy importante en las úlceras geográficas. ¿Por qué? Lo primero que debemos hacer es teñir, obviamente primero con fluoresceína, porque si no, no vamos a poder realizar el diagnóstico. Y los esteroides no debemos aplicarlos en estos casos, porque lo que nos va a hacer es que nos va a complicar el cuadro clínico del paciente. Acá el tratamiento es el aciclovir. El paciente que nos llegó con por eso es importante hacer la parte de la fluoresceína. Si no tenemos una úlcera dendrítica, baila, no le podemos administrar prednisolona. ¿Por qué? Porque uno, nos va a generar una alteración a nivel nos va a aumentar como tal esa úlcera herpética, nos va a generar muchísimo más grande. Y si tenemos un paciente con una úlcera geográfica, que son estas, nosotros a estos pacientes con úlceras geográficas, que son unas úlceras más pequeñas, acá sí le podemos dar este medicamento, que es un triconjugado, porque generalmente esto es lo que nos va a hacer esta úlcera. Si nosotros le damos, por ejemplo, esteroides, nos va a aumentar de tamaño exponencialmente, y esta úlcera geográfica, si no le damos el triconjugado, lo que nos va a hacer es que nos va a generar un daño a nivel de la agudeza visual con el paciente, y nos va a generar una complicación muy grande. Y el tratamiento es aciclovir al 3%, una gota 5 veces al día por 10 a 15 días. Y lo vamos a reforzar sistémico, porque igual una vez ya el efecto citopático esté como tal dado a nivel ocular, la idea es hacer un refuerzo con 800 miligramos 5 veces al día. ¿Listo? La otra es la hemorragia subconjuntival, que ya la comenté anteriormente. Entonces son el paciente que generalmente se presentan en maniobras de paciente que tose, el paciente que hace alguna fuerza, y todo le pasó eso. Esto generalmente es autolimitado, el paciente va a presentar el ojo rojo, presenta secreción también.